¿A qué edad debe comenzar a planificar la mujer? Hola, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde hace más de 41 años, con 12 años de práctica de cirugía, y estuvimos formulando muchísimos métodos de planificación, y por eso queremos compartir la información con ustedes, y tenemos una invitada muy especial que, lógico, debe ser mujer. Les presento a Diana María, que nos va a ayudar y nos va a hacer unas preguntas. Buen día, Diana Hola, María, doctor. bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, doctor, yo tengo la inquietud de a qué edad debemos de iniciar a planificar las mujeres. Mira, la mujer debe, la respuesta en realidad es facilísima. La mujer debería, teóricamente, comenzar a planificar antes de su primera relación sexual. Pero tú ya sabes cuál es el problema. No, doctor, pero, o sea, ¿cómo? Realmente eso acá en nuestro país, y creo que en toda Latinoamérica, no se ve, porque pues la comunicación con nuestros padres acerca de sexualidad no es fácil. O sea, no es una comunicación fluida. ¿Y cómo empezar si uno a esa edad no tiene el conocimiento de cuáles son los métodos anticonceptivos, qué hacerlo? Adicional, nosotras las mujeres siempre somos como muy reservadas en eso, que nuestros padres, sobre todo nuestra mamá, no se entere de que estamos planificando o que ya inició nuestra vida sexual. Ahí es cuando comienza el problema, que no desean que la mamá se entere, y cuando la mamá debería ser quien más debería ayudar a la hija para que ella pudiera ir al médico y le formulara el mejor método de planificación para la edad que tiene. Yo he visto aquí pacientes que les he hecho ecografía de 11 años con bebé, ya embarazadas, y la sorpresa que tiene la mamá es grandísima. Y vi una de 13 años con gemelos. Eso era cuando yo hacía mucha ecografía obstétrica. Entonces eso es absurdo. Yo siempre he insistido que las mamás son las principales, los principales medios por los cuales las hijas deben aprender planificación. Pero ¿dónde es el deber está? ser, es cierto, es el deber ser. Eso así debería ser, pero ¿dónde están aprendiendo? En el colegio. ¿Y tú crees que en el colegio? O con los amigos, doctor. Ah, no, pues claro, ya después de que quedan embarazadas. ¿Cómo crees que se podría facilitar la comunicación con las mamás? Yo pienso que es un tema de confianza entre hija y mamá. Y adicional, perder como el temor de hablar de sexualidad. Porque hoy en día, doctor, es que, ¿qué es lo que pasa? Cada vez vemos que la sexualidad se inicia muy temprana edad. Llegan, primero eran los 15, 12, pero ya vemos niños de 10, 9 años que ya están iniciando su actividad sexual. Entonces también cómo prevenir o cómo educar a esos niños de que esa no es, o sea, cada tiempo tiene cada momento tiene su tiempo. ¿Cómo hacer para que también los niños no se sexualicen tan pronto? Hay algo que es muy difícil de cuantificar. ¿A qué edad un niño se comienza a sexualizar? Resulta que nosotros hemos visto en ecografía actividad intrauterina que nos sugiere que puede haber una actividad sexual. También sabemos que los deseos sexuales, la admiración del hombre hacia la mujer y lo contrario comienza desde mucho antes. A los 6 años es perfectamente normal que haya cierta atracción sexual entre ambos sexos y siendo niños. Infortunadamente eso hace a que con los amiguitos se empiece como una competencia a ver quién ha hecho tal cosa y quién no, y las mamás y los papás son los últimos en saberlo. Pero algo que yo aconsejo como médico es que tengan en cuenta que la actividad sexual comienza mucho antes de lo que los padres imaginan y los profesores menos. Entonces, ¿dónde debe comenzar la actividad sexual? Eso no hay regla. Pero ¿dónde comienza la educación sexual? Sí hay regla. Ahorita hay mucha promoción para enseñarles a los niños antes sobre su actividad sexual. Lo que pasa es que los padres deben cuantificar en su hijo más o menos en qué punto está. Pueden llevarlo a un buen médico, un buen pediatra, para que les ayude a ver el grado de estimulación o de actividad sexual que han tenido. Yo he visto aquí niñas, lo he visto, que han venido, la mamá las ha traído por flujo vaginal, sí, y desde los 5 años. Y resulta que uno empieza a preguntar y ve que han sido abusadas sexualmente por alguien cuando eran muy niñas, y eso les va a traer problemas posteriores, no solamente a nivel de la
actividad sexual, sino también físicos por infecciones. Eso es muy frecuente, por tanto yo creo, no sé, me gustaría saber qué piensas tú como mujer y como madre de explicarle a los niños desde muy temprana edad las cosas que pueden suceder para evitarles que vengan abusos, que confíen en la mamá. Claro, no hacer estupideces como la que hacen en ciertos países donde dicen que si una mujer dice que pasó tal cosa, hay que creer, no, hay que averiguar porque sí. Mire, yo he visto hay casos... muchas mentiras, ¿no? Hay muchas personas que utilizan eso para sacar provecho de decir cosas que no son. Claro, yo conozco y me consta que mujeres trabajadoras sexuales están ahora aprovechando la ley colombiana para hacer falsas denuncias por acoso sexual. Imagínate, trabajadoras sexuales. Eso lógico está ayudando, es la misma ley colombiana, esto pasa en Colombia, tengo que decirlo, y está ayudando a que se cree una desinformación total. ¿Qué hay que hacer en realidad? La mujer es mujer y tiene los mismos derechos del hombre, pero los niños son niñas y tienen los derechos que tienen los niños, que deben ser guiados por sus padres. Y para comenzar a planificar es muy difícil que una niña de 10 años comience a planificar. Sin embargo, yo tengo un libro de semiología donde me saco una foto de una niña de 5 años en Brasil embarazada. ¿Cómo crees tú, Diana María, que a esa edad? Wow. Bueno, ¿cómo evitamos eso desde el punto de vista como madre? Súper interesante saber el punto de vista médico, ¿sí? Pero bueno, yo como mujer doctor, como mamá que soy, considero que es muy importante el diálogo, la comunicación con nuestros hijos, conocer quiénes son sus amigos, cuál es su círculo social y crear como ese círculo de confianza con nuestros hijos para que en el momento de que ellos se sientan atraídos hacia un niño o una niña, en el caso, puedan tener esa confianza y decirnos, y nosotros como adultos poder guiar y poder asesorar a los niños. Yo pienso que es más de educación, que es más de decirle, mira, está bien que tú sientas esto que sientes, es normal, pasa en tu cuerpo, pero estas son las consecuencias y esas consecuencias se pueden evitar con esto. Es importante que me digas, que me compartas qué es lo que está pasando para yo poderte ayudar y acompañar en ese proceso del inicio de tu sexualidad, ¿sí? Sé que en nuestra cultura colombiana no es fácil, porque pues está como no, pues cómo tienes que llegar virgen al matrimonio, que eso yo creo que eso es otro tema que podemos tocar. Claro que sí. Pero desde ahí, desde todos esos mitos y como todas esas costumbres, viene el miedo, creería yo, de poder comunicar estos temas y poderlos hablar abiertamente con nuestros hijos. Pero sí, como mamá y como mujer, y lo viví, yo fui mamá muy joven, demasiado joven, fue por eso, por desconocimiento, por falta de comunicación y porque estaban todos esos tabú y como todos esos parámetros que tú no te puedes dejar tocar absolutamente de nadie hasta el matrimonio. Y yo creo que esa cohibición también hace, doctor, que le meta ese picantico y que los adolescentes digan, pero ¿cómo me están prohibiendo esto? Esto tiene que ser algo muy bueno puesto que me lo están prohibiendo. Entonces sí, es algo, yo considero que es total transparencia y comunicación, diálogo con nuestros hijos para poder evitarlo. Pero súper saberlo a nivel médico, cuál es la edad y cómo, bueno, doctor, ya que sabemos la edad o cómo es el proceso, ¿qué recomienda usted? ¿Con cuál es el primer método anticonceptivo que una mujer debe de iniciar? Ahí es donde viene el primer problema grave, porque vemos que ya hay niñas embarazadas de 5 años, no podemos someter a anticoncepción a una niña de 5 años, pero lo que sí podemos es que los padres, especialmente la madre, como tú ya lo sabes y lo has expresado bien, se comunique con sus hijos para saber qué está pasando, teniendo el cuidado que te digo en los países que tienen legislación corrupta como Colombia, que pueden las niñas, y te voy a decir lo que ha pasado porque lo he visto en pacientes míos, hay niñas que aprovechando esa legislación, niñas de 15 años empiezan como a interesarse en su profesor y se vuelve una competencia, y no te imaginas la cantidad de embarazos que han llegado de niñas de 12, 14, 15 años que están embarazadas por algún sacerdote, por un tío, por un profesor, porque ellas hacen mucho un tipo de cosas.
acosan a la persona y si no les pone atención, entonces lo acusan de que pasó eso. Las madres tienen que tener mucho cuidado en eso y no es como lo dicen las leyes corruptas, que porque lo dice un niño o una mujer es cierto. No, los niños también engañan. ¿De dónde aprenden a engañar? Yo creo que solo es lo que ha pasado con la política. Pero sí, los niños se engañan. Entonces la mamá tiene que saber conocer a su hijo. ¿Y cómo lo conoce? Pues hablando con él, conociendo a su hija, tiene que comunicarse. Tengan en cuenta una cosa muy importante: la comunicación entre la madre y sus hijas, y entre el padre y sus hijos, y entre ambos padres y sus hijos es importantísima. Claro. Y la idea, como lo expresó Diana María hace un momento, es tratar de prevenir, no lo dijo con esas palabras, pero prevenir que vengan esos embarazos. No se trata de decirle a los niños aprovechen su sexualidad ya, no, controlen su sexualidad. Todo tiene un tiempo, ¿sí? Y con esto no queremos como decir que es algo deliberado y que si quedó embarazada la niña a los 5 años, entonces a partir de esa fecha, no. Obviamente la sexualidad todo tiene su tiempo, pero sí es muy importante que los papás hablemos y tengamos esa comunicación con ellos para que no lleguen a suceder estas cosas. Doctor, y no solamente un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, un SIDA, o sea, es que hoy en día están expuestos a muchas cosas y yo pienso que se pueden prevenir a través del diálogo. Y eso es muy importante, Diana María, porque resulta que la gente se confía en el preservativo. El preservativo tiene un 75% de protección aproximadamente, pero ¿qué sucede? Cuando el pene se reduce en su tamaño, va a haber más espacio entre la superficie del pene y el preservativo, y el pene se reduce siempre de tamaño anormalmente al acabar la relación sexual. Entonces por ahí va a haber una transmisión de líquidos en un sentido o en otro. Entonces es muy importante no confiar 100% en el preservativo, porque hasta se puede producir el embarazo, y de hecho ha pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer con las niñas? Mira, insisto, lo principal es saber cuál es el nivel de actividad sexual de la niña. Sin saberlo no es posible saber qué método de planificación. Yo te hago una pregunta: ¿a qué edad piensas tú que una niña puede comenzar a planificar? Bueno, una cosa es a qué edad puede biológicamente. Debe. Bueno, debe. Yo creería, doctor, que como están las cosas ahorita, por ahí a los 13 años. Esa es la edad promedio. Sí, porque digamos que a esa edad ya están iniciando su actividad social, sexual. Yo creo que... Pues que son parejas, bueno, social y sexual. De hecho, la sexualidad es parte del conjunto social. Pero sí, yo creo que a esa edad es conveniente. Es una edad que pues es una niña todavía, pero pues está en esos cambios hormonales y a partir de ahí yo creo que se puede prevenir muchas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, en la experiencia, claro, en la experiencia que yo he visto, como te cuento, en un libro vi una niña de 5 años embarazada, a los 5 años. En mi experiencia como médico, una de 11 años con bebé y una de 13 años con gemelos. Han sido 3 casos especiales. ¿Qué edad nos daría en promedio? Yo creo que la edad de los 13 años. Y te voy a contar una cosa: cuando yo comencé a hacer medicina, estaba en un barrio popular y era como decir el médico conocido de todo el mundo. Y de golpe llegaba mi secretaria y me decía: doctor, hay 5 niñas del colegio que tienen un trabajo de educación sexual, de anticonceptivos. Ya sabía que era, quería que les diera información, y bueno, y claro, yo les daba la información y ella salía muy contenta. Lo hice la primera vez y eso casi que era consulta gratuita semanalmente, pero ahí fue donde empezaron a obtener información sexual, y yo sé que la información que les di era científica, médica. Entonces yo sugeriría que una primera forma de tener esa comunicación, cuando ya la mamá está sospechando que la hija puede tener relación sexual, lleven a un médico y hablen las dos con el médico para que él comience la iniciación de los métodos de planificar. Pero hay un problema: si tú le das anticonceptivos a una niña, va a tener una alteración en su desarrollo sexual biológico. Si le pones un dispositivo, le puedes poner una infección, más si los ponen como los ponen aquí en ciertos sitios, que esperan a que tenga la menstruación, y la sangre es el mejor medio de cultivo de esa infección fija y puede quedar estéril de por vida. Pero es lo normal, o sea, es como el paso a seguir lo que hacen acá. Eso es lo que están haciendo, o si no, las inyecciones, que casi siempre producen infertilidad. Nosotros tenemos aquí videos sobre eso. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué resulta?
hay deseo sexual, ya lo sabes, a los 11 años hay deseo sexual. El deseo sexual es la fuerza más grande de la naturaleza y logra cualquier cosa, a tal punto que los medios publicitarios utilizan el sexo y todos nos muestran sexo por todos lados cuando nos quieren vender algo. Vende demasiado. Vende demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho deseo sexual, y si hay deseo sexual, tú no le puedes decir a una adolescente tiene que, o religiosamente, no puede tener relaciones sexuales hasta que se case. Miren, yo recuerdo, esto se lo dije a mis padres alguna vez, me dijeron eso, que hasta que me casara. Sí, es que, digamos, les dije, mire, ¿ustedes comprarían un carro sin probarlo? ¿Cierto que no? Les dije eso. Silencio, no me volvieron a molestar. La relación sexual comienza cuando el adolescente quiere, no cuando le digan los papás, el médico, el papa, el que sea. Y lo que le decía, doctor, entre más cohiban, pues más van a incitarlos a buscar de estas cosas. Doctor, bueno, decimos que a los 13 años y todo esto, pero las consecuencias que trae los métodos, exacto. Lo mejor es no hacerlo, pero sabemos que eso no va a ser realidad, ¿cierto? Lo mejor es abstinencia, pero eso no va a pasar. Entonces, toca es tener una buena comunicación, hablar, mostrarles el panorama, porque si nosotros, o sea, si al niño, a la niña se le muestra, mira, esto es lo que va a pasar, pero de una manera no como en forma de castigo o en forma, sino que mira, esta es la realidad, y mostrarle quizás ejemplos, espejo. A lo mejor tome conciencia y, ok, está bien, vamos a hacer las cosas bien, como puede que no, pero lo importante sí es guiar, definitivamente. Es guiar para evitar esos embarazos, para evitar esas enfermedades de transmisión sexual y demás. Creería yo que debe ser. Totalmente de acuerdo, y las psicólogas que nos están oyendo de golpe me van a dar la razón. No hay nada peor que un padre restrictivo, punitivo y normativo. Ese tipo de padres lo que va a lograr, y lo he visto, es que su hija incluso llega a prostituirse, y lo he visto. A veces le dicen, si usted queda embarazada se me va de la casa, y lo hace, lo cumple. Se va a la pelada de la casa a los 15 años, ¿quién la recibe? Un prostíbulo. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. O empieza o se va con el novio, los dos son jóvenes, y empieza a tener una vida marital o de convivencia con muchos hombres, porque pues es una niña aún y no tiene como la madurez para confrontar y para vivir lo que es la convivencia con otra persona. Entonces sí creo que no es sano esa manera de restricción, de cohibición hacia las niñas. Ahora, hay una cosa que eso lo pueden saber las madres: ¿qué tanta posibilidad de tener relaciones sexuales tiene la niña? Generalmente, ¿cómo comienza en una madre normal? Y creo que tú estarás de acuerdo, bueno, tú eres madre, que en el momento en que sospechas de que tu hijo o tu hija está teniendo relaciones sexuales, es muy seguro que te haya dado algún signo para pensarlo, a menos que tú seas una persona paranoica. Yo sé que tú no lo eres, la mayoría de la gente no lo es. Entonces, cuando sospechan, ¿y qué hacen cuando sospechan? ¿Lo van a regañar? ¿La van a regañar? No, eso carece de utilidad. Tienen que hablar con ella, y viene el paso difícil. Porque el método de planificación a los 13 años es muy difícil que no le vaya a causar problemas, pero más problemas tal vez le puede causar un embarazo indeseado. Entonces tienen que valorar en conjunto el método de planificación ideal, el preservativo 75% de posibilidad, es usado en muchos embarazos. Y ¿qué otra cosa nos queda? Inyecciones pueden producirle daño de por vida. El método la píldora es muy buena. No tiene problema, digamos, generalmente, si es de las buenas. A los 15, 14 años yo la he formulado porque las madres me lo han pedido y la niña lo ha pedido. Por mis pacientes yo he tenido... Es como el más común, ¿no? Al iniciar. Es muy bueno, siempre y cuando sea una buena píldora, se le haga un buen examen a la niña y lógico se hable con la mamá. Ahora, a mí se me hace muy importante que se tenga en cuenta un sexólogo o una sexóloga, porque ellos son especialistas precisamente en lo que estamos hablando. Aquí les está dando ejemplo una madre, un médico, pero nos falta un sexólogo. Nos gustaría mucho alguna vez invitar a algún sexólogo o una sexóloga para poder charlar. Entonces,
Vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? Vamos a tratar de comunicarnos con una sexóloga conocida. Si se nos están viendo, por favor, comuníquense con nosotros porque nos gustaría charlar con ustedes porque es un problema serio, ¿cierto, Ana María? Sí, sí, total. Es algo muy común que se ve a diario y pues yo pienso que estos temas hay que hablarlos, o sea, no podemos seguir teniendo la sexualidad como un tabú y más la sexualidad de nuestros niños. Y algo, doctor, si usted me lo permite, una nota. También tener en cuenta, hablábamos que hay niños o mujeres que utilizan la mentira para sacar provecho, claro, y estas cosas, pero también tener en cuenta que también está la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿sí? Personas tíos, primos, abuelos, hay personas sí, alrededor de las niñas que pueden también hacer cosas malas. Entonces, ¿cómo vamos a ver si esto está pasando? La comunicación, creer y mirar, investigar qué está pasando para mirar si es realidad o no cuando vienen este tipo de acusaciones, porque pues puede también, lo que usted nos decía, una niña con flujo que fue manipulada sí, desde pequeña y demás, o sea, esas cosas tampoco deberían pasar. Pero yo creo que ese es tema aquí hay tela para cortar, toda la que quieran, eso puede ser tema claro, de vamos a hacerlo, de otro video. Pero yo creo que es muy importante que los que legislan aquí en Colombia tengan en cuenta que jamás pueden tomar por hecho una acusación hecha por una mujer, un niño o algo, una niña, sin tomar en cuenta la realidad, porque sabemos que las personas mienten más estimuladas por reglas como las colombianas, que habla mucho de que proteger a la mujer, hablan de feminicidio. No hay feminicidio, hay homicidio, se llama así. No hay que decir los liceos y liceas, a menos que sea un apellido. No hay que decir los derechos de las mujeres tienen exactamente los mismos derechos de los hombres, tienen derecho a hacer lo que quieran siempre y cuando no le hagan mal a nadie, lo mismo que los hombres, y no se puede estimular esa discriminación que hay actualmente de hombres sobre mujeres, porque nuestros hijos son los que van a salir afectados. Entonces sugiero que hablemos más bien con madres, con niños. Si alguna vez las madres pueden hablar con los niños, no los vamos a invitar acá, pero sí que hable también con sexólogos y las personas que saben de los temas. ¿Y quién más sabe de los temas que las mamás, que los sexólogos y que los médicos? Muchas gracias. Tíos, primos, abuelos, hay personas sí, alrededor de las niñas que pueden también hacer cosas malas. Entonces, ¿cómo vamos a ver si esto está pasando? La comunicación, creer y mirar, investigar qué está pasando para mirar si es realidad o no cuando vienen este tipo de acusaciones, porque pues puede también, lo que usted nos decía, una niña con flujo que fue manipulada sí, desde pequeña y demás, o sea, esas cosas tampoco deberían pasar. Pero yo creo que ese es tema aquí hay tela para cortar, toda la que quieran, eso puede ser claro, vamos a hacerlo, pero yo creo que es muy importante que los que legislan aquí en Colombia tengan en cuenta que jamás pueden tomar por hecho una acusación hecha por una mujer, un niño o algo, una niña, sin tomar en cuenta la realidad, porque sabemos que las personas mienten más estimuladas por reglas como las colombianas, que habla mucho de que proteger a la mujer, hablan de feminicidio. No hay feminicidio, hay homicidio, se llama así. No hay que decir los liceos y liceas, a menos que sea un apellido. No hay que decir los derechos de las mujeres tienen exactamente los mismos derechos de los hombres, tienen derecho a hacer lo que quieran siempre y cuando no le hagan mal a nadie, lo mismo que los hombres, y no se puede estimular esa discriminación que hay actualmente de hombres sobre mujeres, porque nuestros hijos son los que van a salir afectados. Entonces sugiero que hablemos más bien con madres, con niños. Si alguna vez las madres pueden hablar con los niños, no los vamos a invitar acá, pero sí que hable también con sexólogos y las personas que saben de los temas. ¿Y quién más sabe de los temas que las mamás, que los sexólogos y que los médicos? Muchas gracias.